Módulo 1, eje temático, historia del cine internacional. En este primer módulo conoceremos la historia del cine desde sus inicios, en el mundo y cómo llegó a nuestro país. Estas imágenes son apenas una muestra de por qué amamos el cine, desde la aventura, el suspenso, el humor, lágrimas, magia, amor, fantasía, terror y cómo producen en nosotros todos estos sentimientos que brotan al ver la pantalla grande. Desde hace más de 100 años, sí, el cine no es un lenguaje tan viejo y a partir de esta introducción al primer módulo vamos a narrar la historia del cine tal y como lo conocemos. Vamos a conocer los orígenes y la importancia de los grandes, las corrientes más importantes hasta llegar al día de hoy. Vamos a empezar por el principio, cuando el cine ni siquiera tenía color y tampoco tenía sonidos. Sí, damas y caballeros, hoy vamos a hablar del cine mudo. La obsesión por la imagen en movimiento viene desde siempre, y cuando digo desde siempre nos referimos a la prehistoria. En las famosas cuevas de Altamira en España, donde habían figuras rupestres, la figura de un jabalí de 8 patas que no era un ser monstruoso que se habían inventado, sino la creación de un anónimo pintor que no imaginó que se convertiría en el primer animador de toda la historia. Y sí, podríamos decir que también fue un pionero en el cine. Más adelante los egipcios, los griegos y los romanos mostraron su preocupación por capturar a través de dibujos sucesivos la idea del movimiento. En Asia aparecieron las sombras chinescas, que consistían en un juego de sombras sobre una superficie blanca, iluminada por una luz ubicada a espalda de los actores o de la gente, generando la imagen a contraluz. Las sombras chinescas inspiraron el siglo XVII la creación de la linterna mágica, este aparato óptico que consistía en que una caja que tomaba imágenes del exterior y las proyectaba en el interior de la caja y funcionaba a la inversa. Pero la época decisiva para el surgimiento del cine fue en el siglo XIX en Gran Bretaña, donde marchaba la revolución industrial desde el siglo anterior, lo que trajo un gran número de avances tecnológicos como la electricidad y la locomotora a vapor. Avances que modificaron para siempre aquella parte del mundo y luego a Europa en su totalidad, ya que estableció la producción en serie, el desarrollo del capitalismo y también donde emigró del campo a la ciudad y se generó la independencia económica. Estas innovaciones estaban al orden del día, mientras el mundo avanzaba. Uno de los inventos de aquella época fue la fotografía. En 1816, el científico terrateniente francés Joseph Niépce, en donde creó la cámara oscura, un aparato que no alcanzó la perfección hasta que Joseph se lo vendió y conoció a su compatriota Louis Daguerre, quien perfeccionó el revelado de la imagen creando el daguerrotipo en 1839 y se convirtió en el primer dispositivo fotográfico presentado al público, ya que el gobierno francés lo compró a Daguerre. Otra figura clave para el surgimiento del cine fue Peter Marke Joger, un médico inglés que en 1824 presentó la tesis de la persistencia retiniana. Según esta teoría, una imagen se queda en nuestra retina durante una milésima de segundo, por lo que podemos ver la realidad como consecuencia interrumpida de las imágenes, y también calcular detalles como la velocidad. A su vez, el físico belga Joseph Antonio Firmin Plateau descubrió que el ojo humano ve unas 10 imágenes por segundo y que el cerebro toma solo una imagen continua. A partir de ese concepto se realizaron varios efectos ópticos como el tramatrópodo, que consistía en que un disco con una imagen distinta por cada lado y se hacía que al girarlo parecía que toda una imagen se comprimía en una sola. Por ejemplo, tenemos El pájaro en la jaula, ya es un clásico que todo el mundo conoce. Promediando el siglo XIX aparece uno de los primeros nombres fuertes del nacimiento del cine, Thomas Alva Edison. Para 1891, Edison ya era un reputado inventor gracias al fonógrafo y a la lámpara, con su ayudante William Lowell Dixon. Creó y patentó el kinetoscopio, aparato que capturaba imágenes en movimiento y plasmaba en cinta Eastman perforada. Edison se había inspirado en el zoopraxiscopio creado en 1879 por Edward Mayberg, quien había recurrido a él para desarrollarlo y sumarle al registro del sonido.
Edison se apropió del concepto y junto a Dixon hizo su propio camino, pero marcó un precedente al crear en 1893 el primer estudio de cine bautizado el Black Marie. El 20 de mayo de 1891 se realizó la primera proyección en los laboratorios y también para la Federación Nacional de Clubes de Mujeres de los Estados Unidos, pero las funciones del kinetoscopio resultaron limitadas y su alcance siempre fue en un ámbito privado y para un grupo selecto de personalidades. El perfeccionismo del kinetoscopio llegó desde Francia de la mano de los famosos hermanos Louis y Auguste Lumière. Ambos crecieron en la ciudad de Lyon y trabajaban en un taller fotográfico de su padre Antonio Lumière. Auguste se desempeñaba como administrador, mientras que Louis era un físico de profesión que contribuyó a perfeccionar el proceso de la fotografía. En 1892, los hermanos se interesaron tanto por la tecnología y plasmar imágenes en movimiento, y por medio de un amigo Antoine adquirieron un kinetoscopio. Tras estudiarlo en detalle, decidieron crear su propio dispositivo, más simple que el anterior, que servía como proyector y como cámara: el cinematógrafo. El cinematógrafo Lumière funcionaba girando una manivela que ponía a correr una cinta de celuloide a 16 cuadros por segundo, debido a la teoría de la persistencia retiniana. Por eso las imágenes se ven aceleradas, lo que caracterizó las películas movidas. En aquella época, el aparato no contaba con la capacidad de registrar sonidos directos. Solamente eran imágenes en movimiento, pero esto ya calzaba y podía asombrar a todas las personas. Tras patentarlo el 13 de febrero de 1895, los hermanos Lumière probaron el cinematógrafo en una serie de filmaciones y las presentaron en universidades y ámbitos elitistas, pero en vez de guardarlas como objeto de estudio para unos pocos, la mostraron al público gracias a un fotógrafo colega, Antoine, que les prestó el Salón Indian en el sótano del Gran Café ubicado en el Boulevard de Capucines en París. El salón tenía una capacidad apenas de 100 personas, pero que pasaría desapercibido si la muestra no era un total éxito. La primera proyección pública tuvo lugar el 28 de diciembre de 1895. Las personas que concurrieron ese día presenciaron un verdadero acontecimiento. Los cortos que imponían aquella exhibición mostraban situaciones y personas de la vida diaria. Y esto encantó a todos los presentes. Estaban viéndose cómo se movían. Las personas parecían vivas dentro de una pantalla gigante. Y los pocos presentes difundieron la noticia del nuevo invento. La prensa le dedicó toneladas de notas y al poco tiempo era un suceso masivo. El 28 de diciembre fue el día del nacimiento del cine. Una declaración adecuada, no solo porque fue la primera vez que se proyectaba una cinta, sino porque también daba inicio a la experiencia de ver cine. Ese maravilloso ritual, el ritual de congregarse en un grupo de gente en la misma sala dispuesta a experimentar toda clase de emociones. Aquellas piezas cortas de los Lumière duraban menos de un minuto y consistía en planos únicos bien abiertos y que hoy se conoce como plano general, como si esto fuera visto desde el ojo del espectador, en rollos de 30 segundos que captaban el día de la época, aunque sin proponérselo marcaron antecedentes los hermanos Lumière, porque la buena calidad y los recursos incluso crearon géneros cinematográficos. Al principio los Lumière registraban mayormente situaciones propias de la vida cotidiana, pero los cortos que capturaban la atención eran los que retrataban las mismas clases de personas que asistían a las funciones. Por ejemplo, grababan la salida de los obreros de las fábricas Lumière y mostraban por primera vez a los trabajadores que desde esa época comenzarían a tener un rol preponderante en la sociedad. Sin que nadie se diera cuenta, había nacido el género documental. Sin embargo, otra obra de los hermanos Lumière que más impactó a los espectadores era la llegada del tren a la estación. Se veía de lejos cómo llegaba y en un momento todos los espectadores y asistentes gritaban al creer que la locomotora se les venía encima. Pese a su intención naturalista, fue el germen de la capacidad del cine para brindar esas emociones fuertes, como el miedo, la adrenalina, la risa. Además hay otro corto del jardinero regando las plantas, que era un jardinero de los Lumière, en los cuales ellos les hacían unas pequeñas bromas, y apareció los gags.
que hacían reír al público y de esta manera nació el género la comedia. En la pantalla los Lumière habían tenido la visión para crear el cinematógrafo, pero no pensaban en el alcance de su invención. Ellos lo veían como para fines científicos, pero enseguida comprendieron su popularidad y de la mano de un buen número de camarógrafos empezaron a registrar acontecimientos deportivos, sociales, políticos en todas partes del mundo. Es decir, habían creado los noticieros. El cinematógrafo habría marcado una revolución que se extendió a proyecciones en las principales ciudades europeas y pasó a formar parte de los entretenimientos de ferias, pero uno de los pocos afortunados que estuvo en la mítica función fue el mítico Georges Méliès. Nacido en 1861, Méliès era el hijo de un acaudalado zapatero, pero ese chico mostró interés por el arte. Comenzó dibujando y también se interesó por el teatro, mediante un viaje a Inglaterra, que también lo acercó al ilusionismo. Luego volvió a París para trabajar en la empresa de la familia, aunque su desempeño con las máquinas le servirían para el futuro. Cuando su padre murió, decidió no seguir con la compañía y vendió su parte y compró el teatro Royal Houdini. Allí montó espectáculos de magia con actuación, artilugios, fabricados por él mismo. En paralelo, trabajaba como periodista e ilustrador. Podríamos decir que era un hombre bastante inquieto, pero tras quedar maravillado con aquellas primeras proyecciones de los hermanos Lumière, tomó la decisión de adquirir el cinematógrafo, lo que fue negado por los Lumière, con la explicación de que dejaría ser un negocio rentable, de que ambos hermanos pronto iban a desaparecer del ámbito cinematográfico, y así fue. Pero Méliès consiguió una versión del cinematógrafo. Al principio eran registros naturalistas, pero no tardó mucho en registrar un descubrimiento. Durante un rodaje en la plaza, la cámara se atascó y debió arreglarla en el acto para que volviera a funcionar. Pero cuando vio el material filmado, notó que una toma con hombres y saltaba a una toma con mujeres y luego a un autobús que se transformó también en un vehículo fúnebre. Por pura casualidad, Méliès había descubierto lo que sería una herramienta fundamental para el cine: los efectos especiales, el corte y el montaje. De esta manera decisiva empezó a experimentar por ese lado y usó hallazgos para crear magias, obras de ficción, largometrajes, entre otros cortos ambiciosos. Méliès innovaba con trucos de cámara que funcionaba como extensión de su oficio como mago. Para ser más exacto, Méliès creó lo que conocemos como transiciones en el cine: el fundido negro, el encadenado, la sobreimpresión, la ilusión de objetos que se mueven de un lado a otro, las personas que se transforman en seres de fantasías. También construyó los decorados, la dirección de arte, supervisó vestuarios y se encargó de la continuidad narrativa, ya que le interesaba contar historias y no quedar solamente en trucos asombrosos. Los cortos de Méliès incluían criaturas mágicas, demonios, fantasmas, logrando hacer posible lo imposible. Pero ninguno sobresale tanto como su obra maestra, El viaje a la luna de 1902, inspiradas en los libros de Julio Verne, De la Tierra a la Luna y Los primeros hombres en la Luna. Esta epopeya con humanos que hacen contactos con seres humanoides lunares. Al igual que Edison, montó su propio estudio, todo vidriado para aprovechar la luz natural. Y él mismo hacía de director, productor, actor, escenógrafo. Como nosotros, los cineastas que hoy en día somos emergentes y seguimos ese legado de Méliès. Es más, Méliès revelaba los negativos y los pintaba en algunos fotogramas y salía a vender sus invenciones. Se estima que rodó alrededor de 500 cortos, pero solo se conserva la 10ª parte. La llegada de la Primera Guerra Mundial en 1914 fue uno de los primeros motivos por los que el negocio terminó en la ruina y retirado, olvidado por sus padres, por el público. Méliès se dedicó a atender una juguetería en la estación ferroviaria, pero en 1925 su obra fue redescubierta por la vanguardia cinematográfica francesa, especialmente por los surrealistas, que reivindicaron su figura hasta el punto de que Méliès fue reconocido con la Legión de Honor en 1931 por toda su trayectoria. Podemos nombrar a otras figuras como Charles Pathé, que fue el primero en tratar de sincronizar seriamente la imagen y el sonido, ayudado por el fonógrafo y el cinematógrafo. Los resultados no fueron muy satisfactorios, pero significaba un gran paso al cine.
Tras el éxito de esta gran empresa de fonógrafos, se asoció con los hermanos Méliès y fundó la compañía cinematográfica Pathé Frères el 28 de septiembre de 1896. Mientras Charles se centró en el cine, su hermano se dedicó a la rama de la fonografía. El ícono de dicha empresa, el famoso gallo, se exportó por toda Europa y el resto del planeta. Pathé se rodeó de personas que se hicieron cargo de la dirección de películas como Ferdinand Seca. Al igual que Georges Méliès, Seca procedía del mundo de la variedad y del espectáculo. Sus productos utilizaban fórmulas como comedias galantes, actualidades reconstruidas, escenas fantásticas, persecuciones cómicas. Junto a Pathé inventó el noticiario cinematográfico. La mayoría de noticiarios eran dramatizaciones de hechos importantes porque daba la posibilidad de asistir al lugar de la noticia y al momento de la noticia. En 1913 abandonó las cámaras y se dedicó al área comercial. También Francia-Léon Gaumont inició sus actividades como vendedor de proyectores, pero se volcó a la producción, donde se convirtió en un hombre fuerte a nivel mundial. Alice Guy, su secretaria personal, tenía el honor de haber sido la primera mujer en haber filmado una película narrativa, El Hada de los Coles, en 1986. Desde Gran Bretaña, la escuela de Brighton, formada por un grupo de fonógrafos, hizo una serie de pruebas que serían revolucionarias, que descubrieron y desarrollaron el montaje escénico, la acción de unir dos fragmentos de cinta para lograr continuidad y darle otro sentido a la película. La escuela de Brighton también fue la primera en rodar una película desde diferentes ángulos. Entre nuevos directores también apareció un ex colaborador de Edison, el estadounidense Edwin Porter, y su obra maestra Salto al robo de un tren en 1903 tiene un valor crucial en ser la primera película de acción y en el primer western, y representa dos novedades técnicas. La primera en utilizar un montaje paralelo para que los espectadores pudieran ver dos acciones ocurriendo al mismo tiempo, y también el primer plano medio para montar de cintura para arriba a un personaje disparando a la cámara. Hoy aprendimos que el séptimo arte tiene antecedentes de épocas desde las cavernas y la obsesión de capturar la imagen en movimiento fue perfecto y fue perfeccionada durante los siglos. Que una serie de inventos como la fotografía dieron pie al cine. Edison dio el primer paso grande, los hermanos Lumière lo perfeccionaron y oficializaron, y Méliès supo sacar el jugo de todas sus posibilidades. Y aquí termina nuestro primer módulo, la historia del cine. Nos vemos en la pantalla grande.